Bienvenidos a un nuevo episodio de Obcast. Soy su anfitrión, Juan Amasol. El episodio de hoy es verdaderamente especial, pues nos adentraremos en una de las obras más emblemáticas y revolucionarias de la literatura latinoamericana, Pedro Páramo de Juan Rulfo. Esta obra maestra, publicada en 1955, no solo transformó la narrativa en español, sino que se convirtió en uno de los pilares fundamentales del realismo mágico, influenciando a generaciones enteras de escritores, desde Gabriel García Márquez hasta Isabel Allende. Juan Rulfo, un autor discreto que solo publicó 2 libros en su vida, El Llano en Llamas y Pedro Páramo, logró con esta novela algo extraordinario, crear un universo literario completamente nuevo, donde la realidad y la fantasía se entrelazan de manera tan natural que resulta imposible distinguir dónde termina una y comienza la otra. A través de sus páginas, Rulfo nos transporta a Comala, un pueblo fantasma donde los muertos y los vivos coexisten en una realidad difusa, mientras seguimos el viaje de Juan Preciado en busca de su padre, el legendario Pedro Páramo. La historia de cómo Rulfo llegó a escribir esta obra es fascinante. Durante años, trabajó como agente de ventas viajando por los pueblos más remotos de México, donde recopiló historias, voces y testimonios que más tarde darían vida a su Comala ficticia. La novela, que inicialmente recibió críticas mixtas, fue ganando reconocimiento hasta convertirse en una de las obras más influyentes del siglo XX, traducida a más de 30 idiomas y considerada por muchos como la mejor novela mexicana jamás escrita. Hoy exploraremos los elementos más significativos de esta obra extraordinaria, descubriendo cómo sus temas y su estructura narrativa no solo siguen siendo relevantes, sino que quizás son más pertinentes que nunca en nuestra era digital y fragmentada. Veremos cómo las preocupaciones de Rulfo sobre la identidad, el poder, la muerte y la memoria encuentran eco en nuestras propias experiencias contemporáneas. El viaje de Juan Preciado comienza con una promesa hecha a su madre en su lecho de muerte, encontrar a su padre, Pedro Páramo. Esta búsqueda de identidad, que sirve como catalizador de toda la narrativa, nos sumerge en una exploración profunda de lo que significa conocer nuestras raíces y enfrentarnos a nuestro pasado. Rulfo construye esta búsqueda con una maestría extraordinaria, permitiéndonos sentir la desesperación y la determinación de Juan Preciado como si fueran nuestras propias emociones. En nuestra era actual, donde la tecnología ha transformado radicalmente la manera en que buscamos nuestros orígenes, la travesía de Juan Preciado adquiere nuevos significados. Mientras hoy podemos rastrear nuestro árbol genealógico a través de bases de datos digitales o descubrir parientes lejanos mediante pruebas de ADN, Juan debe adentrarse en un pueblo fantasma donde las voces de los muertos son sus únicas guías. Sin embargo, la esencia de esta búsqueda sigue siendo la misma, el deseo fundamental de comprender quiénes somos a través de nuestras conexiones familiares y nuestro pasado. La forma en que Rulfo describe el viaje de Juan Preciado nos hace reflexionar sobre cómo la búsqueda de identidad se ha transformado en la era digital. Mientras Juan camina por los senderos polvorientos de Comala, nosotros navegamos por perfiles en redes sociales y álbumes digitales. Los murmullos que guían a Juan encuentran su equivalente moderno en los comentarios, mensajes y publicaciones que nos conectan con nuestro pasado y nuestra familia. Resulta particularmente conmovedor cómo la promesa hecha a su madre moribunda impulsa toda la acción. En una época donde las promesas parecen cada vez más efímeras y las palabras se desvanecen en el torrente constante de información digital, este compromiso inquebrantable de Juan nos recuerda el poder duradero de las promesas significativas y los lazos familiares. La figura de Pedro Páramo emerge en la novela como una sombra omnipresente, un símbolo del poder absoluto y su capacidad para corromper absolutamente. Rulfo construye este personaje con una complejidad asombrosa, mostrándonos no solo su crueldad y dominio sobre Comala, sino también sus vulnerabilidades y obsesiones. Como el cacique que controla cada aspecto de la vida en el pueblo, Pedro Páramo representa una forma de poder que, aunque ambientada en el México rural post-revolucionario, resuena con fuerza en nuestro presente. En nuestra era de gigantes tecnológicos y corporaciones multinacionales, el control que Pedro Páramo ejerce sobre Comala encuentra paralelismos inquietantes. Al igual que él manipulaba las leyes y las personas a su conveniencia, hoy vemos cómo ciertas empresas pueden moldear la opinión pública, influir en procesos democráticos y controlar el flujo de información. La manera en que Pedro Páramo adquiere sus tierras, aprovechándose de deudas y manipulando documentos legales, nos recuerda a las prácticas modernas de adquisiciones hostiles y monopolios digitales. Rulfo magistralmente nos muestra cómo el poder de Pedro Páramo se extiende más allá de lo material, alcanzando lo espiritual y lo emocional. Su control sobre el padre Rentería, quien debe comprometer sus principios morales para mantener su posición en el pueblo,
refleja las complejas relaciones entre el poder económico y las instituciones morales en nuestra propia sociedad. La forma en que el cacique manipula las esperanzas y los miedos de los habitantes de Comala tiene un paralelo directo con cómo los algoritmos y la minería de datos pueden ser utilizados para influir en nuestro comportamiento y decisiones. La decadencia gradual de Pedro Páramo, su obsesión destructiva por Susana San Juan y su eventual caída nos advierten sobre los peligros del poder sin límites ni contrapesos. En una época donde el poder puede concentrarse de maneras antes inimaginables, la historia de Pedro Páramo sirve como un recordatorio perturbador de cómo el poder absoluto no solo corrompe a quien lo ejerce, sino que puede destruir el tejido social de comunidades enteras. En el corazón de Pedro Páramo late una historia de amor devastadora que trasciende la muerte misma, la obsesión de Pedro Páramo por Susana San Juan. Rulfo construye esta relación con una intensidad poética que revela cómo el amor, cuando se convierte en obsesión, puede ser una fuerza tan destructiva como el odio más profundo. La manera en que Pedro idealiza a Susana desde su infancia, convirtiéndola en un símbolo inalcanzable de pureza y felicidad, nos muestra cómo el amor puede transformarse en una prisión tanto para quien ama como para quien es amado. La relación entre Pedro y Susana adquiere dimensiones particularmente significativas en nuestra era actual, donde las redes sociales y la tecnología han transformado radicalmente la manera en que nos relacionamos y amamos. Al igual que Pedro construye una imagen idealizada de Susana basada en sus recuerdos de infancia, hoy vemos cómo las personas crean versiones idealizadas de sí mismas y de sus relaciones en el mundo digital. La obsesión de Pedro por recuperar a Susana encuentra eco en comportamientos modernos como el stalking digital o la necesidad compulsiva de mantener una conexión constante con el objeto de nuestro afecto a través de las redes sociales. La locura de Susana San Juan representa otro aspecto crucial de esta dinámica. Su refugio en la demencia, su rechazo a la realidad que la rodea, puede interpretarse como una forma de resistencia ante el poder aplastante del amor obsesivo de Pedro. En nuestra época, donde la presión por proyectar una imagen perfecta en las redes sociales puede llevar a formas modernas de alienación, la locura de Susana adquiere nuevos significados. Su negativa a conformarse con la realidad que Pedro intenta imponerle resuena con la lucha actual por mantener la autenticidad en un mundo donde las relaciones están cada vez más mediadas por pantallas y algoritmos. La muerte de Susana y la subsecuente destrucción de Comala por la indiferencia de Pedro nos muestran las consecuencias devastadoras del amor cuando se convierte en una fuerza destructiva. El dolor de Pedro es tan grande que permite que el pueblo entero se marchite y muera, un acto de venganza pasiva que refleja cómo el sufrimiento personal puede tener consecuencias colectivas. En nuestra era de cancelación cultural y toxicidad en línea, esta dinámica de dolor personal convertido en destrucción colectiva resulta perturbadoramente familiar. Uno de los aspectos más revolucionarios de Pedro Páramo es su tratamiento de la muerte no como un final, sino como un estado alternativo de la existencia. En Comala, los muertos hablan, recuerdan, sienten y continúan sus historias más allá de la tumba. Esta concepción de la muerte como una continuación de la vida, donde las fronteras entre ambas se difuminan hasta volverse irreconocibles, representa una de las mayores innovaciones literarias de Rulfo y anticipa de manera sorprendente algunos aspectos de nuestra realidad contemporánea. En nuestra era digital, la permanencia de nuestra huella en línea después de la muerte ha creado una forma de existencia post-mortem que Rulfo pareció predecir. Los perfiles en redes sociales de personas fallecidas se mantienen activos, continúan recibiendo comentarios y, en cierto sentido, siguen participando en la vida de los vivos. Los murmullos de los habitantes fallecidos de Comala encuentran un paralelo inquietante en los mensajes, fotos y recuerdos digitales que persisten en el ciberespacio mucho después de que sus creadores han partido. La forma en que Rulfo entreteje las voces de los muertos con las de los vivos crea una narrativa donde el tiempo se vuelve circular en lugar de lineal. Esta estructura temporal no solo fue revolucionaria para su época, sino que resulta sorprendentemente similar a cómo experimentamos el tiempo en la era digital. Al igual que en Comala los recuerdos de los muertos se mezclan con el presente de los vivos, en nuestras redes sociales las memorias digitales se entretejen constantemente con nuestras experiencias actuales, creando una temporalidad no lineal donde pasado y presente coexisten. La muerte en Pedro Páramo también funciona como un lente a través del cual se examina la memoria colectiva y el trauma social. Los muertos de Comala cargan con sus historias, sus pecados y sus arrepentimientos, creando un coro de voces que testimonia la historia del pueblo. En nuestra época, donde las redes sociales y los medios digitales han transformado la manera en que procesamos y recordamos eventos traumáticos colectivos, esta dimensión de la novela adquiere nueva relevancia.
Los testimonios de los muertos de Comala son como los hilos de Twitter o los posts de Facebook que documentan tragedias y transformaciones sociales, creando un archivo colectivo de memoria y dolor. La presencia constante de la muerte en la novela también nos hace reflexionar sobre cómo nuestra sociedad actual intenta negar o invisibilizar la muerte mientras simultáneamente la convierte en espectáculo digital. Mientras los habitantes de Comala aceptan la muerte como parte integral de su realidad, nuestra cultura digital oscila entre la sobreexposición a la muerte en las noticias y redes sociales, y un intento de distanciarnos de su realidad física y emocional. La naturalidad con que los personajes de Rulfo hablan desde la tumba contrasta con nuestra incómoda relación con la mortalidad, a pesar de nuestra capacidad tecnológica para preservar y reproducir las voces de los que ya no están. La estructura narrativa de Pedro Páramo representa una de las innovaciones más audaces en la literatura del siglo XX. Rulfo construye su novela como un mosaico de voces, tiempos y perspectivas que se entrelazan de manera no lineal, creando una realidad fragmentada que refleja la naturaleza misma de la memoria y la experiencia humana. Esta técnica, revolucionaria para su época, resulta sorprendentemente profética de nuestra forma actual de experimentar y procesar la realidad en la era digital. La narración fragmentada de la novela no es un mero ejercicio estilístico, sino una manera profunda de representar cómo funciona la memoria y la conciencia humana. Los saltos temporales, las voces superpuestas y los cambios de perspectiva crean un tejido narrativo que se asemeja asombrosamente a cómo consumimos información en la actualidad. Cuando navegamos entre diferentes apps, saltamos de una notificación a otra y nos movemos entre múltiples conversaciones simultáneas en distintas plataformas. Estamos experimentando una fragmentación similar a la que Rulfo plasmó en su obra. La forma en que las historias se entrelazan en la novela, donde una voz lleva a otra y un recuerdo desencadena múltiples narrativas, encuentra su equivalente moderno en los hipervínculos, los hashtags y los hilos de redes sociales. Al igual que en Comala las voces de los muertos se entretejen con las de los vivos creando una realidad multidimensional, en nuestro mundo digital las historias se ramifican y conectan de maneras no lineales a través de enlaces, menciones y retweets. Esta estructura fragmentada también refleja cómo se construye la verdad en la era de la información. Así como en Pedro Páramo la historia del pueblo y sus habitantes debe ser reconstruida a partir de fragmentos de conversaciones y recuerdos parciales, en la actualidad nuestra comprensión de los eventos y la realidad se construye a partir de múltiples fuentes de información, cada una ofreciendo una perspectiva parcial que debemos integrar para crear sentido. El tema de la culpa en Pedro Páramo opera en múltiples niveles, desde lo personal hasta lo colectivo, creando una red compleja de responsabilidades y consecuencias que resuena profundamente con nuestros debates actuales sobre la responsabilidad social y la justicia restaurativa. La novela explora cómo la culpa puede convertirse en una fuerza que moldea no solo las vidas individuales sino comunidades enteras, un tema que adquiere nueva relevancia en nuestra era de conciencia social amplificada por las redes sociales. La culpa personal de Pedro Páramo, manifestada en su trato hacia los habitantes de Comala y su obsesión destructiva por Susana San Juan, se entrelaza con la culpa colectiva del pueblo que permitió y facilitó sus abusos. Esta dinámica nos recuerda los debates actuales sobre la responsabilidad corporativa y la complicidad social en sistemas de opresión. Al igual que los habitantes de Comala deben cargar con las consecuencias de su silencio y complicidad, nuestra sociedad actual enfrenta cuestionamientos sobre la responsabilidad colectiva en problemas como el cambio climático, la desigualdad social o el abuso de poder corporativo. El personaje del padre Rentería emerge como una figura particularmente compleja en esta exploración de la culpa. Su incapacidad para mantener sus principios morales frente al poder de Pedro Páramo representa un tipo de culpa institucional que resuena con fuerza en nuestros tiempos. Las luchas internas del sacerdote reflejan los dilemas éticos que enfrentan las instituciones contemporáneas cuando deben elegir entre mantener su integridad moral y sobrevivir en un sistema corrupto. La búsqueda de redención en la novela se presenta como un proceso complejo y a menudo inalcanzable. Los personajes cargan con sus culpas más allá de la muerte, sugiriendo que hay formas de responsabilidad que no pueden ser fácilmente absueltas. Esta perspectiva contrasta de manera interesante con la cultura actual de las disculpas públicas y la redención mediática, donde las transgresiones sociales a menudo siguen un guión predecible de confesión, arrepentimiento y rehabilitación en las redes sociales. La manera en que la culpa persiste en Comala, incluso después de la muerte, nos hace reflexionar sobre cómo la memoria digital de nuestras acciones puede perdurar indefinidamente en Internet. Al igual que los habitantes de Comala no pueden escapar de sus pecados pasados, nuestras acciones y palabras en el mundo digital pueden perseguirnos mucho después de que intentemos dejarlas atrás.
creando una forma moderna de purgatorio donde nuestros errores pasados están siempre al alcance de un clic. La novela también explora cómo la búsqueda de redención puede transformarse en una fuerza destructiva cuando no está acompañada de una verdadera comprensión y arrepentimiento. Los intentos de algunos personajes por expiar sus culpas a través de actos externos, sin un verdadero cambio interior, encuentran paralelo en las manifestaciones superficiales de activismo social en las redes, donde los gestos públicos de solidaridad pueden sustituir al verdadero compromiso con el cambio social. En Pedro Páramo, la religión emerge como una fuerza ambivalente que simultáneamente oprime y consuela, una dualidad que Rulfo explora con una profundidad y sutileza extraordinarias. A través del personaje del padre Rentería y la religiosidad omnipresente en Comala, la novela examina cómo las instituciones religiosas pueden convertirse en instrumentos de control social mientras ofrecen, paradójicamente, un refugio espiritual para los oprimidos. El padre Rentería representa la compleja relación entre el poder espiritual y el temporal. Su incapacidad para resistir la influencia de Pedro Páramo, manifestada en su disposición a otorgar absolución a cambio de oro, refleja dilemas que siguen siendo relevantes en nuestra época. En un mundo donde las instituciones religiosas deben navegar entre su misión espiritual y las presiones del capitalismo digital, las luchas morales del padre Rentería adquieren nuevas dimensiones. Vemos esto reflejado en cómo las iglesias modernas adaptan sus mensajes a las redes sociales, transmiten servicios en streaming y buscan relevancia en una era cada vez más secular. La religiosidad popular en Comala, con sus rituales y creencias, funciona como un contrapunto a la religión institucional. Los habitantes del pueblo mantienen una relación directa con lo divino que trasciende la mediación de la iglesia oficial. Esta dinámica encuentra paralelos en la actualidad, donde muchas personas construyen sus propias formas de espiritualidad al margen de las instituciones tradicionales, creando comunidades de fe en línea y compartiendo experiencias espirituales a través de las redes sociales. El peso de los pecados y la búsqueda de la salvación, temas centrales en la novela, adquieren nuevas interpretaciones en nuestra era digital. Al igual que los habitantes de Comala cargan con sus pecados más allá de la muerte, nuestras transgresiones digitales pueden perseguirnos indefinidamente en Internet. La confesión, un elemento central en la práctica católica, encuentra su equivalente moderno en las revelaciones públicas en redes sociales, donde las personas buscan absolución a través del reconocimiento público de sus faltas. La construcción de la memoria colectiva en Pedro Páramo representa uno de los aspectos más innovadores y profundos de la obra. Rulfo crea un tejido narrativo donde las memorias individuales se entrelazan para formar una historia común, una técnica que anticipa sorprendentemente cómo se construye la memoria social en la era digital. Las múltiples voces que narran la historia de Comala crean una polifonía que refleja la naturaleza fragmentada y colectiva de la memoria histórica. Esta estructura narrativa encuentra un paralelo fascinante en cómo se construyen las narrativas sociales en la actualidad a través de las redes sociales. Al igual que los murmullos de los habitantes de Comala se entrelazan para contar la historia del pueblo, los tweets, posts y comentarios en línea se acumulan para crear narrativas colectivas sobre eventos contemporáneos. La forma en que los recuerdos persisten y se transforman en la novela refleja cómo la memoria digital funciona en nuestra época. Los habitantes de Comala, vivos y muertos, contribuyen con sus fragmentos de memoria a una narrativa más amplia, similar a cómo los usuarios de redes sociales aportan sus perspectivas y recuerdos para construir la memoria colectiva de eventos significativos. La inmediatez y permanencia de estas contribuciones digitales crea un archivo de memoria social que, como los murmullos de Comala, trasciende el tiempo lineal. La persistencia de la memoria en la novela, donde los recuerdos continúan vivos más allá de la muerte física de quienes los portaban, encuentra un paralelo inquietante en cómo nuestras huellas digitales sobreviven a nuestra existencia física. Los perfiles en redes sociales se convierten en monumentos digitales, preservando nuestras palabras, imágenes y pensamientos mucho después de nuestra partida, creando una forma de inmortalidad digital que Rulfo pareció anticipar en su descripción de Comala. La memoria colectiva en Pedro Páramo también funciona como un mecanismo de resistencia contra el poder hegemónico. Las historias compartidas por los habitantes del pueblo ofrecen una contranarración a la versión oficial impuesta por Pedro Páramo, similar a cómo las redes sociales han permitido que voces marginadas desafíen las narrativas dominantes. Los testimonios de los habitantes de Comala, que persisten más allá de la muerte, nos recuerdan el poder de la memoria colectiva para preservar verdades que el poder pretende silenciar. La forma en que los recuerdos se entrelazan y modifican entre sí en la novela también refleja cómo la memoria colectiva se construye de manera colaborativa en la era digital.
Al igual que las historias en Comala se enriquecen y transforman a través de múltiples voces y perspectivas, las narrativas en línea se desarrollan a través de un proceso continuo de compartir, comentar y reinterpretar eventos colectivos. Comala, el escenario central de Pedro Páramo, representa mucho más que un simple lugar geográfico. Rulfo construye un espacio literario donde las dimensiones físicas y temporales se entrelazan de manera única, creando un territorio que existe simultáneamente en múltiples tiempos y realidades. Esta concepción revolucionaria del espacio-tiempo narrativo resulta sorprendentemente pertinente para entender nuestra propia experiencia del espacio y el tiempo en la era digital. La Comala de la novela existe en tres dimensiones simultáneas: el pueblo próspero del pasado, el pueblo moribundo del presente de Juan Preciado, y el pueblo fantasma donde habitan las almas de los muertos. Esta superposición de realidades temporales encuentra un paralelismo fascinante en nuestra experiencia contemporánea del espacio digital, donde el pasado y el presente coexisten en una simultaneidad constante. Al igual que los habitantes de Comala transitan entre diferentes temporalidades, nosotros nos movemos fluidamente entre recuerdos digitales en redes sociales, conversaciones en tiempo real y proyecciones hacia el futuro. El calor sofocante y la atmósfera opresiva de Comala, que Rulfo describe con maestría, funcionan como metáforas de estados psicológicos y sociales que resuenan con nuestra época. La sensación de estar atrapado en un espacio donde el tiempo se ha detenido refleja la experiencia moderna de la saturación digital, donde la sobrecarga de información y la conectividad constante pueden crear una sensación similar de sofocamiento y desorientación temporal. La manera en que el espacio físico de Comala se distorsiona y transforma según quien lo percibe anticipa de manera sorprendente la naturaleza mutable de los espacios virtuales. Al igual que Comala cambia su naturaleza dependiendo de quien la observe y desde qué tiempo lo haga, los espacios digitales se transforman y adaptan según el usuario, creando realidades personalizadas que pueden ser radicalmente diferentes para cada individuo. El tema de la soledad en Pedro Páramo alcanza dimensiones universales que resuenan con particular fuerza en nuestra era de hiperconectividad digital. Rulfo explora una paradoja que se ha vuelto definidora de nuestro tiempo: la posibilidad de estar rodeado de voces y mensajes y, sin embargo, experimentar una soledad profunda y existencial. La soledad en la novela se manifiesta de múltiples formas: la soledad física de Juan Preciado en un pueblo aparentemente abandonado, la soledad emocional de Pedro Páramo en su obsesión por Susana San Juan, y la soledad espiritual de los habitantes de Comala, atrapados en un limbo entre la vida y la muerte. Estas diferentes manifestaciones de la soledad encuentran paralelos sorprendentes en nuestra experiencia contemporánea, donde la conectividad digital puede amplificar, en lugar de aliviar, nuestro sentimiento de aislamiento. Los murmullos que pueblan Comala, esas voces que hablan sin necesariamente comunicarse, prefiguran de manera asombrosa la naturaleza de la comunicación en las redes sociales. Al igual que los habitantes de Comala hablan sin esperar respuesta, emitiendo monólogos que se entrelazan sin llegar a formar verdaderos diálogos, las redes sociales pueden convertirse en espacios donde millones de voces hablan simultáneamente sin establecer conexiones significativas. La búsqueda de conexión humana en medio de la soledad, tema central en la novela, adquiere nuevas dimensiones en nuestra era digital. La desesperación de Juan Preciado por encontrar a su padre, por establecer una conexión con sus raíces, refleja nuestra propia búsqueda de autenticidad y conexión significativa en un mundo donde las relaciones están cada vez más mediadas por pantallas y algoritmos. La forma en que los personajes intentan romper su aislamiento a través de la narración de sus historias encuentra un eco en cómo utilizamos las redes sociales para compartir nuestras experiencias y buscar validación. Sin embargo, al igual que en Comala, estas narrativas pueden convertirse en ecos que resuenan en el vacío, multiplicando la sensación de soledad en lugar de aliviarla. La soledad de Pedro Páramo, que culmina en su muerte solitaria desmoronándose como piedras, nos advierte sobre los peligros del aislamiento emocional en una era de conexión superficial. Su incapacidad para establecer conexiones auténticas, a pesar de su poder y control sobre otros, refleja una forma de soledad que resulta particularmente relevante en nuestra época: la soledad del individuo que, rodeado de seguidores y conexiones digitales, carece de relaciones verdaderamente significativas. La novela también explora cómo la soledad puede ser tanto una maldición como una forma de resistencia. La locura de Susana San Juan, su retiro al mundo de sus propios pensamientos, representa una forma de soledad que funciona como escape y protección. Esta dualidad de la soledad como prisión y refugio resuena con nuestra experiencia contemporánea, donde el desconectarse puede ser tanto una forma de aislamiento como un acto de autopreservación en un mundo de conectividad constante.
Pedro Páramo de Juan Rulfo trasciende las barreras del tiempo para hablarnos con una voz que resuena con sorprendente actualidad. A través de su narrativa innovadora y su profunda comprensión de la naturaleza humana, Rulfo creó una obra que no solo revolucionó la literatura latinoamericana, sino que continúa ofreciéndonos perspectivas valiosas sobre nuestra propia realidad contemporánea. Los temas que hemos explorado hoy, la búsqueda incesante de identidad en un mundo cada vez más fragmentado, el poder y su capacidad para corromper en la era digital, la persistencia de la memoria en tiempos de información instantánea, demuestran cómo esta obra, publicada hace más de 6 décadas, mantiene una relevancia asombrosa en nuestro presente. La genialidad de Rulfo radica no solo en su capacidad para tejer una narrativa compleja y multinivel, sino en su profunda comprensión de las verdades universales que conectan la experiencia humana a través del tiempo. Los murmullos de Comala encuentran eco en los tweets, posts y mensajes que llenan nuestro mundo digital, recordándonos que, aunque las formas de comunicación cambian, las preguntas fundamentales sobre quiénes somos y qué buscamos siguen siendo las mismas. Como siempre enfatizamos en cada episodio, esto ha sido solo un vistazo a la brillante obra de Juan Rulfo. A pesar de que hemos destacado los puntos centrales, nada puede compararse con la experiencia de leer la obra completa y sumergirse en la atmósfera única que Rulfo crea en cada página. Los invito a que le den una oportunidad a este libro fundamental de la literatura latinoamericana. En la descripción encontrarán un enlace para conseguirlo. Recuerden siempre que el conocimiento más valioso viene de los libros enteros, no solo de los resúmenes. Pedro Páramo es una lectura indispensable para cualquier amante de la literatura y para quien busque entender mejor la condición humana. Hasta el próximo episodio.